Hola, buenas noches. Yo soy Silvia Corso y durante la siguiente hora estaré aquí en la FM, siempre contigo, en este espacio que tenemos todas las noches de 9 a 10 de la noche para hablar de todos estos temas que nos interesan, que nos hacen sentir bien, para conversar con invitados que vienen a hablarnos de sus propias experiencias o desde su experticia de algún tema y pues también escucharlos a ustedes. Las líneas hoy están abiertas y el tema es la donación de órganos. Y bueno, como les decía, las líneas están abiertas, 601-320-0279, 320-0264, 320-0276 o el celular 311-800-5652 al que puedes llamarme o puedes dejar mensajes de voz si quieres hacer comentarios sobre el tema al aire o si quieres hablar con la persona o las personas invitadas. ¿Saben ustedes que todos en Colombia somos potenciales donantes de órganos y también saben lo que implica donar un órgano? Pues hoy tengo aquí en compañía en vivo una paciente para que nos cuente su experiencia y también alguien muy cercano a ella, su esposo que ha vivido todo este proceso con ella. Bienvenidos, los escucho. Siempre contigo. De Coldplay para empezar este tema tan bonito que es el de donación de órganos, sé que les va a gustar y empiezo por regalarles cifras porque es importante. En Colombia más de 4.000 personas esperan en este momento el trasplante de un órgano o de alguna parte de un órgano en algún hospital del país. Esto según cifras del Ministerio de Salud. El año pasado se hicieron 1.300 trasplantes y aunque la cifra les pueda parecer a ustedes muy alta, las donaciones no son suficientes para salvar las vidas de todas las personas que necesitan un órgano nuevo para seguir viviendo con calidad de vida o para seguir viviendo. Todavía no somos conscientes de donar. Y por eso vamos a hablar de este tema hoy, con una mujer que dice ella volvió a nacer gracias a un trasplante de órgano y su esposo, que como les parece la vino a acompañar, dice que a tomarle fotos y a traerla y a acompañarla y terminó sentado hablando con nosotros porque cómo no vamos a hablar con él si vivió tan de cerca todo este proceso y vamos a escucharlos y ustedes si quieren pueden hablar con ellos o pueden hacer sus comentarios, ya saben 311-800-5652. Paola Mejía, les presento, ella es publicista, trabaja para una agencia de medios y es paciente receptora de un hígado. Y su esposo también la acompaña, Iván Celi. Aquí es el esposo. El esposo. ¿A qué se dedica el esposo? También publicista. Ah, bien, vean pues. Bienvenidos los dos. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Empecemos, Paola, de pronto como en algunas películas, en desorden. Empecemos por la mitad. Dale. ¿Cómo fue recibir la noticia para ti la primera vez que la escuchaste de necesitas un órgano nuevo? No lo dije, un hígado nuevo. Necesitas un hígado nuevo para seguir viviendo. Pues es como lo acabas de decir, como en una película, como que tú dices esto no puede ser. Jamás en mi vida se me llegó a ocurrir que yo en algún momento pensara que iba a necesitar un trasplante de un órgano para poder vivir y mucho menos del hígado. Es más, para mí el hígado no existía. Era como un órgano pues que ahí uno tiene, pero que nunca iba a terminar en eso, o sea, jamás. Y que nunca te dio guerra. Jamás. Por decirlo así, porque No. además las enfermedades son silenciosas y son cuando aparecen los síntomas es que la cosa ya está grave. De acuerdo, para el hígado es así. O sea, tú puedes tener síntomas de todo lo que tú quieras, pero las enfermedades del hígado no presentan síntomas hasta que ya no hay nada que hacer. Es decir, la gente dice, no, pero el hígado se regenera. Sí, pero hasta cierto punto. Y cuando en mi caso ese cierto punto se pasó, empecé a sentir síntomas y ya era tarde en su momento porque
porque yo no estaba en el país cuando me dieron la noticia, estaba en plena pandemia, estábamos en ese momento donde todos estábamos encerrados y no podíamos salir, y era aún más crítico porque no me podían dar de primera mano la atención que se necesitaba, ¿no? También pasaba a ser un riesgo yo también estar dentro de una clínica en ese momento. Entonces fue muy complicado. Gracias a Dios llegué como a un buen lugar, di con una gran hepatóloga en su momento, pero en el país en el que yo estaba, que no es lejano, es de Latinoamérica, es Perú, no hay la fortuna que nosotros tenemos como colombianos, y es que, como tú decías, potencialmente al nacer todos los colombianos somos donantes. En Perú no, en Perú eso no existe. Las listas son aún mucho más largas, y es más, no existen porque solamente hay prioridad para los niños. ¿Son los únicos que pueden recibir órganos o parte de un órgano? Sí, órganos o digamos que ya personas, pues que peruanas, empezando por ahí. Yo no era peruana, entonces finalmente si existiera yo no iba a tener esa fortuna. Llegó el punto allá donde me dijeron muy amorosamente: no hay nada que hacer, lo único que te salva es un trasplante de hígado. Y yo como que no lo podía creer, o sea, yo decía, no puede ser, o sea, para mí eso era loquísimo, además porque tú escuchas, ¿no? Lo poco que tú escuchas, ¿no? Porque aparte de esto casi no se habla. Hay otras enfermedades que tienen muchas más, pues como hay mucho más voz a voz, pero las enfermedades del hígado o que generan esto casi no se conocen. Por lo menos mi enfermedad de base era casi como una enfermedad muy rara que nos da a las mujeres de mediana edad. Entonces era más difícil aún encontrar información, saber exactamente qué hacer. Estudios clínicos. No, yo pensaba que acá en Colombia iba a ser muy complejo. A mí me dijeron, tienes que entrar en una lista de espera, y para mi esposo y para mí era como, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo haces? Entonces sí, fue como el momento en el que tú dices, bueno, creo que se va a acabar todo porque no tengo ni idea de qué me están hablando. Expliquemos un poco para las personas qué significa que somos todos potenciales donantes. Se supone que cuando tú naces aquí en Colombia, ya al ser colombiano, tú puedes ser donante al tener una muerte cerebral, ¿sí? Cuando hay una muerte, sobre todo son con accidentes donde tu cerebro no ha tenido una enfermedad, sino que tuviste una muerte cerebral. Pero ¿qué pasa? Cuando pasan esas muertes así, o cuando, ¿sabes? Hay como esas muertes, llegan los familiares y ellos toman decisiones, ¿no? Siempre hay como un equipo que se encarga de ir a acercarse a ese posible donante, a los familiares de ese posible donante, y esa decisión queda en manos de ellos. Es muy sensible, porque también hay que ponerse en esos zapatos, ¿no? La desinformación es tan grande que los familiares sienten que no, o sea, ya es suficiente con el dolor de perder a un a ser esa querido, persona, y ahora para no. que además tengan que abrirlo y sacarle uno de sus órganos, vamos a decirlo así, para entregárselo a alguien más. Entonces eso hace que las listas sean aún más largas, porque en ese momento el familiar cambia completamente. ¿Qué es lo único que hace que no pase eso? Que tú en vida declares ser donante, y eso es muy fácil en este momento, y es entrar a la página del Ministerio de Salud, y hay un lugar donde tú dices, quiero ser donante, o sea, no te tardas nada. Ya lo dice, y es muy rápido. Sí. Das clic y simplemente firmas, haces un consentimiento. De acuerdo. En ese momento, a partir de ese momento, digamos que si algo llegara a pasar, ya esa decisión no le pertenece a ningún familiar. Así no esté de acuerdo, tú ya firmaste un consentimiento y se sabe que se puede hacer esto. Sí, tú ya perteneces a la lista de donantes, y digamos que el Ministerio de Salud puede hacer, pues digamos que puede tomar tus órganos para posibles donaciones. Y es muy fácil, si están interesados y si les llama la atención, buscar esa página. Solo tienen que entrar en Google y digitar
cómo dono un órgano o donación de órganos o Ministerio de Salud donación de órganos y le sale la página y uno entra de una vez a esa casillita, por decirlo. Empezamos de una vez a contar todo el mensaje final, pero bueno, importante aquí saber que todos somos potenciales donantes. Me gustaría, y estoy dejando ahí a un lado un momentico a Iván, perdón, pero es que ella ya entró de una con la información que me parece importante compartir, claro, y es, estamos hablando de muerte cerebral, y uno se imagina que es una persona que entra como en coma y que podría despertarse en cualquier momento y entonces pues claramente yo no como familiar voy a autorizar. ¿Se puede saber cuál es la diferencia entre muerte cerebral y cuando ya estado de coma? El doctor, por ejemplo eso, tu médico dice hay que desconectarlo, tipo película, ya no hay nada que hacer, se desconecta esa persona y hay una ventana de tiempo y ahí ya se moviliza todo el proceso de trasplante del lugar donde se hace. En Colombia hay solo algunas clínicas que tienen pues que son lugares donde hacen trasplantes. No se hacen todas las clínicas. No se hacen. Debe ser un procedimiento muy complicado. Es muy complicado y son unos equipos que no solamente están dentro de la clínica, sino que vienen ya a nivel de la ciudad, a nivel país. Cuando ya el Ministerio de Salud declara que hay un órgano, haz de cuenta que las clínicas levantan la mano y dicen, para mí, ¿sí? Pero eso tiene un proceso detrás gigante que uno pues yo lo sé porque pues investigué. Porque lo viviste en carne propia. Claro, lo viví en carne propia, pero la gente de a pie no lo sabe. Entonces le tiene mucho miedo a la donación. Hay mucho mito también. Hay mucho tema con la religión, ¿sabes? Hay personas hay religiones que no permiten ni transfusiones, ni trasplantes, ni nada de eso. Y pues es una realidad que también hay que respetar, ¿no? Entonces, sí, claro, son las creencias. Sí. Bueno, se nos llegó el momento de hacer la primera pausa y entramos de una vez a hablar de lleno a lo que queremos, y es hoy poner sobre la mesa la conversación de la donación de órganos y de cómo de verdad donar un órgano cuando ya no lo necesito, o parte de un órgano. En el caso tuyo fue un órgano completo, el hígado, pero parte de un órgano de verdad puede cambiar la vida no solo de una persona, de todo su núcleo familiar. Vamos a la pausa y al regreso vamos a hablar también con el esposo que nos acompaña hoy y que nos cuente cómo fue esto. Nos vemos en un momento. Con Mercedes Sosa y Gracias a la Vida entramos al segundo bloque de este programa en el que estamos hablando de donación de órganos con una paciente que recibió un hígado y su esposo que está también aquí para contarnos cómo ha sido su experiencia y que se le aguaron los ojos escuchando a Mercedes Sosa. ¿Por qué? No sé, yo creo que después de estas vivencias, de todo este proceso, como que quedas como hipersensible a muchas situaciones, ¿no? Ella ahora nos contaba que recibió la noticia, que fue un impacto muy grande. ¿Cómo fue para ti? Yo creo que es de esos momentos de que uno cree que le va a pasar a uno, o sea, como que no reacciona si no sabe si es real o no. Negación. Sí, es la negación total. Y ya después de eso ya viene como la parte dramática, quizás donde la mente te empieza a jugar en contra y empiezas a imaginarte un poco de escenarios y como no estás informado, no estamos informados, entonces no sabes qué camino seguir, entonces la incertidumbre no te ayuda para nada, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te demoraste en creértelo? En darte cuenta de verdad qué iba a pasar y cómo fue para ti, porque pues pensar, yo me imagino, ¿cómo voy a ser yo el apoyo de ella? De acuerdo. Mira, yo creo que fue mientras uno vence la barrera de lo abstracto, de la enfermedad. Porque hasta que tú no evidencias físicamente o visualmente la enfermedad, porque esto del hígado es como una enfermedad, ¿cómo le dicen? Una enfermedad silenciosa. Sí. Sí, o sea, hasta que ya está bien complicada, ya te das cuenta que está ahí. Entonces cuando yo empecé a evidenciar
no sé, la rasquiña, el cambio del color de la piel, en los ojos. Estás hablando de los síntomas, Claro, ¿no? los síntomas, ya que tú los ves físicamente, visualmente puedes evidenciarlo, ahí te das cuenta que sí, la cosa como que sí va en serio, ¿no? Y que pueden pasar cosas que uno no quiere que pasen. Bien, y Iván, Iván, cuando se dan cuenta que están en otro país y que allá esto no va a ser tan fácil, ¿cómo fue esta decisión? ¿Qué pasó en los meses posteriores? De ahí en adelante, ¿cómo cambió la vida para todos? Porque ustedes dos tienen 2 hijas. Sí. ¿En ese momento qué edad tenían? La menor tenía 13 y la mayor 23. Bien, ¿cómo les cambió la vida? ¿Qué dijeron las niñas? Mi mamá necesita un hígado nuevo para vivir, o si no, no voy a tener mamá. Exacto. Pues perdón que lo hable tan crudamente, pero es que es así. No, es que es así, es que las conversaciones de la muerte son difíciles. Sí, prefiere uno no tenerlas. Sí, uno pretende de pronto estar en una vida ideal, pero cuando suceden estas cosas, tener esas conversaciones es muy difícil. Sí. Muy difícil, pero también muy introspectivo y te abre la conciencia de alguna forma y te lleva por el camino ya como para tratar de avanzar en la aceptación, pero es muy duro. No, muy no te he complicado. dejado responder, Iván. ¿Cómo fue? Pues yo creo que lo más complejo fue empezar a ver el deterioro de Paola. Sí, y finalmente estamos en una situación muy atípica, que estábamos encerrados, porque estábamos en el tema de ¿Fue en la COVID. pandemia? Fue en la Fue en pandemia. En arrancando abril la pandemia. del 20. Entonces fue aún peor porque sabemos que si a ella le llegaba a dar COVID, pues chao el amigo, o sea, no hay nada que hacer. Por su condición era muy complicado. Entonces, digamos que el encierro fue mucho más estricto de lo que hubiéramos querido. Entonces yo creo que fue una mezcla de situaciones atípicas, sí, pero el hecho de estar en un país solos como familia hizo que de alguna forma pues la familia fuera más fuerte. O sea, Sí, nosotros porque tuvimos solo nos teníamos conversaciones, yo digo adultas ya ¿sabes? Sin ningún tipo de tapujo con las niñas. Yo me negué desde el comienzo a ocultar algún tipo de lo que estuviera pasando, y fue sentarlas y decirles, vea, va a pasar esto, pero yo voy a hacer todo lo que tengan que hacer para que estemos bien. Y yo sí creo que tenía que pasar, porque ahora yo puedo decirte que tenemos una familia increíble. Tenía que pasar en el sentido de que uno no sabe cuándo va a llegar, y todos estamos, ¿sabes? A cualquier persona le puede pasar algún tipo de enfermedad. Tuvimos que tener conversaciones duras como pareja, donde yo le daba instrucciones a Iván de, mira, cuando esto llegue a pasar, quiero que pase esto y este tipo de cosas, porque no encontrábamos soluciones, ¿sabes? O sea, yo iba al médico y no hay mucho que hacer. Siempre que iba, no hay mucho que hacer. Y cuando ya yo me empecé a sentir cada vez más deteriorada, la decisión era o tú te quedas acá con una de las niñas y yo me voy con la otra, o definitivamente me voy a morir acá. Y algo que a mí me enseñó la enfermedad es que hay que tener paciencia. O sea, yo, de hecho, por mi misma profesión, no soy una persona tan paciente. Entonces, al no encontrar esa solución, me llevó a decir, bueno, vamos a lucharla, pero las cosas no van a llegar a mí, tengo que ir a buscarlas. Y la misma médica nos dijo, vaya a Colombia y empiece el proceso para entrar en una lista de espera. Entonces era como todo un tema, era cogernos la mano los 4 y decir, lo vamos a lograr, pero hágalo, o sea, vaya y búsquelo. Y eso también iba a ser como tomar la decisión de separarnos. ¿Cómo fue para ti eso? No sé, yo creo que, fíjate que a veces las personas usan una frase que es como recurrente y recursiva, y creo que es como socialmente correcta, y es, eres un guerrero,
las mejores batallas son para ti, no sé qué. Yo creo que no es que uno sea un mejor guerrero ni nada, sino que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que en su momento hicimos lo que teníamos que hacer. Para algunas personas era un poco extremo, como extremo, que ¿sí? que se separaran, que se vieran en su momento. Y tú te pues, quedaras en Perú con una niña y ella claro, se viniera a Colombia. Digamos que en su momento, pues digamos que ahí estaba, digamos que el ingreso económico y pues digamos que lastimosamente es parte de la historia, es ver cómo mantienes también económicamente la familia, ¿sí? O sea, porque es yo ya la no realidad, podía trabajar. Claro. Ella no podía trabajar. Y si no se viene a Colombia, si no te vienes a Colombia, Paola, no estarías viva. No, es en Colombia donde no. te salvan la vida un donante. Sí. Aquí es donde encuentro el amor de una familia, que yo, para mí y para todos los trasplantados, los verdaderos héroes de estas historias son los donantes y sus familias. Pues los donantes que están en esas listas y dicen, sí, yo quiero donar, porque eso es de verdad el amor más desinteresado que puede existir. Decir, no importa qué pase con mi cuerpo, después de que me vaya de acá, yo se lo entrego a alguien para que pueda seguir su camino, o el camino que le queda acá. Eso es para mí el acto de amor más grande que puede existir. Sí, y sobre todo también si la persona no ha tomado la decisión y lo tiene que tomar un familiar, ¿no? Sí. De acuerdo. Que fue tu caso. Sí. Antes de eso, porque nos queda muy poquito para ir a la siguiente pausa, Iván, mientras ella estaba viviendo su propio dolor y este proceso tan duro, ¿cómo tú te sostenías para sostenerla a ella? No sé, yo creo que fue una situación muy dura. Pau es instructora de yoga, ¿sí? Entonces yo creo que ella de alguna forma me dio ciertas herramientas que yo las tomé como a la ligera, pero en ese tiempo como que sí las adopté. Yo creo que eso me ayudó bastante, como buscar una guía espiritual también, como tratar de orar un poco, acercarnos a la Virgen. Eso fue importante y creo que hay un testimonio después que de pronto les va a contar Pau respecto a eso. Y tuve amigos en Perú. Yo creo que ahí tuvimos unos ángeles que nos acompañaron mucho y a mí particularmente me ayudaron mucho y a soltar, ¿sí? A dejar que fluyera como esas penas, esa amargura de vida, porque a nosotros, ¿sí? A razón de qué tienen que suceder este tipo de cosas, ¿no? Pero pues simplemente las cosas pasan y lo que te digo, hay que hacer las cosas que hay que hacer y avanzar. Y como dices tú, termina uno, bueno, lo estábamos hablando ahora en la pausa, termina uno viendo la vida de otra manera después, porque soltar es soltar lo que no me sirve, punto. Definitivamente. Eso y cambiar de mentalidad. De una perspectiva de vida totalmente diferente. Te das cuenta que definitivamente sin salud no hay nada, pero nada es nada. Ni para la familia, ni para la sociedad, o sea, en un trabajo tampoco te van a admitir porque estés enfermo. Sí, es ver cómo una enfermedad puede anular a una persona, inclusive llegar a quitarle la dignidad también. Eso creo que es bien complejo también. O sea, te mata física y emocionalmente. Sí. ¿Sí? Estamos hablando de donación de órganos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quédate con nosotros. Que me ha dado tanto. Marc Anthony, sabor, o sea, le puse y casi que se para aquí a bailar mi invitada, pero es que además en algún momento antes de esta conversación que estamos teniendo con ustedes a propósito, estamos hablando de la importancia de donar órganos. La mujer que está sentada a mi izquierda estuvo a punto de morir porque le hacía falta el hígado. Si ustedes la ven ahora, bueno, los que están en streaming no me lo creen, pero fue la donación de ni siquiera de la persona que murió, de la persona que falleció, de la mamá de quien falleció, quien le salvó la vida a Paola. Y bueno,
yo creo que aquí es momento también de hablar de ese acto de amor de la mamá, del donante. Sí. Yo quiero empezar como por la anécdota de esta música no era la que te gustaba antes. O sea, no solo volviste a nacer, cambiaste muchas cosas de tu forma de ser gracias a la donación. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues fíjate que todo el proceso del trasplante no es solamente que llegue el donante y te hagan la cirugía y ya. Uno se imagina que es que lo traen en una bandeja y le traen y ya siéntese y vamos a hacerlo y usted sale. Esto no es así. No, de hecho a ti cuando te preparan para ser posible receptor, a ti te dicen que el momento más duro no es ni siquiera la cirugía, porque caes en las manos más duras de los cirujanos más grandes de este país. El momento es después. ¿Por qué? Porque todos los órganos definitivamente son un sistema y el hígado es interconectado. Claro, están completamente interconectados y hay órganos que definitivamente, como el cerebro, están completamente conectados con el hígado. Entonces, cuando yo paso de la cirugía, a ciertos días de la cirugía, yo tengo una sesión con psicología y con psiquiatría, porque es verdad lo que en las películas sale, de que tú empiezas a sentir cosas diferentes. Las personas que son más científicas o que piensan más en lo racional, pues claramente estás conectando ADNs diferentes, ¿no? De dos seres humanos totalmente diferentes. Entonces ahí las células empiezan a cambiar. Las personas que lo vivimos y que éramos totalmente escépticas a esto, podemos decir que pasan cosas, y a mí me pasó algo singular, y es que en los primeros días yo, después de salir de clínica, llego a la casa y yo empecé a intentar hacer mis cosas solita, bañarme y todo, y en una de esas le pedí a mi esposo que me pusiera música. Claramente él fue y prendió la música del género que a mí me gusta, que es un poco más el rock y todo eso, y jamás en la vida a mí se me hubiera ocurrido escuchar música tropical o no, o sea, jamás. O sea, es algo que la gente que me conoce sabe que yo no voy a escuchar. No era tu gusto. Él me pone la música y yo le digo, no, pero eso no es lo que yo quiero. Y él me dice, ¿cómo así que no? Y yo, no, ponme como un vallenato, como una salsa, como merengue. Es que tengo una sensación como de querer bailar. En ese momento mi familia y todos eran como mirándome como, esta señora, ¿qué le pasó? O sea, de verdad se enloqueció. Luego, con el tiempo, yo tuve mucho tiempo en el que no fui capaz de ver mi historia clínica por cosas que sentía, porque uno siente como algunos miedos, no sé, hay sensaciones que están conectadas con tus pensamientos. Hay cosas que yo decía como, yo no pienso así, estos no son mis pensamientos, o mi olor, por ejemplo, cambió y yo sentía que, ¿sabes? Como que tú sabes a qué hueles. Mi humor cambió, entonces yo era como, uy, esto está muy raro. Luego de un tiempo decidí, porque mi psicóloga me dijo, tienes que leer tu historia clínica porque es tu historia. Claro, es que ahora vives con una parte del cuerpo de otra persona, claro, y finalmente pues sí, está conectado contigo. Completamente, entonces de todas maneras tenía que leer para entender. Claro, en la historia clínica tú no vas a ver ni el nombre, ni la cédula, ni nada de esa persona, pero sí vas a ver por qué fallece la persona, en qué momento fallece y de dónde viene, ¿sí? Bueno, y la tez de su color de piel y todo eso. Yo leo en su momento mi historia y decía que tenía 20 años, que era de Barranquilla y que era de tez pues negra. Claro, pues todos, cuando yo leo eso, yo no, pues claro, de razón el cambio de música, porque ahora, te lo juro, ya tú tienes razón, o sea, la vida cambia completamente. Yo es siento... como vivir de nuevo, sí, y vivir acompañada de esa persona, sí, de alguna forma, sí, que te entregó, bueno, que es la donante tuya. Sí. ¿Cómo no conociste, nunca hablaste con la mamá de él? Pero ella toma una decisión muy difícil. Sí, sí. Yo lo sé porque particularmente, no porque todos los trasplantados lo sepamos, o sea, de hecho nosotros no sabemos. Solo que en mi historia particular, el momento del trasplante mío fue diferente,
fue una urgencia, porque ni el posible receptor 1 ni el posible receptor 2 que ya estaban en clínica pudieron recibir el órgano. Entonces yo fui como una urgencia para la clínica, porque después de que levanta la mano la clínica por ese órgano, no se puede, o sea, tienen que trasplantar. Entonces yo y empiezan a buscar dentro de las personas de la lista quién es compatible con el hígado, con el órgano que van a trasplantar. Vamos, porque te voy a ¿Tú decir, estabas de primera en la lista? no, nunca. Nadie sabe en qué parte de la lista está. Por eso es que es una competencia, o sea, técnicamente te dicen que es una competencia. Una competencia, hago un paréntesis, una competencia que no se daría si hubiera más donantes. De acuerdo. Claro. Sí, no se daría, pero entonces acá me parece importante, tú no eras la primera opción, y a medida que esto pasaba, ¿te ibas deteriorando? Sí, yo tuve 7 llamados, de hecho pues fue todo un proceso, porque para entrar a la lista yo tuve más o menos como, bueno, desde que me enfermé hasta la lista, 2 años buscando. Luego en la lista, pues obviamente tú no sabes cómo vas a estar, hay mucha gente que tú sabes que está peor que tú, y yo tuve, cuando ya paso a la lista del lugar donde realmente me trasplantaron, yo competí con niños, competí con adolescentes, en donde a ti te dicen en cierto momento, usted es o posible receptor 1 o posible receptor 2, y si tú eres el posible receptor 2, te tienes que quedar hasta casi que esa persona entra a cirugía para que le puedan hacer la cirugía a esa persona. Entonces muchas veces a mí me decían, hoy estás compitiendo, una vez me acuerdo mucho, hoy estás compitiendo con un niño de 18 años. Eso fue horrible. ¿Por qué? Pues porque es una situación muy difícil, o sea, si, no sé, en una situación muy racional tú dirías, pues la prioridad la debe tener el niño. Claro. Sí, claro. Pues tiene más vida por delante, digamos que es, pero es una decisión y un pensamiento doloroso también al mismo tiempo, ¿sí? Entonces es como, nuevamente, es como muy injusto, ¿no? Pero lo que tú decías, si hubieran más donantes no debería darse esa situación, porque adicionalmente las condiciones de esos posibles donantes también hacen que las posibilidades se restrinjan mucho más. Claro, porque por haber muerto, por haber declarado o haber hecho por haber dicho que yo quiero donar, no necesariamente mi órgano le sirve a alguien. No necesariamente. Tiene que primero analizar que está en perfecto estado. Puede Claro. no estarlo. Puede no estarlo. Podría no ser compatible. Exacto. También. Y bueno, esto significaba que se iba pasando el tiempo y que cada vez estaba más deteriorada Paola y no había órganos. Y pensabas lo peor. Tú dices, ¿será que alcanzamos o no alcanzamos? De acuerdo. Yo conocí muchas personas estando en lista que se fueron estando en lista y nunca pudieron llegar al órgano. Murieron sin haber recibido un órgano. Sí, murieron. Por eso estamos hablando de este tema. Vamos a hacer una pausa y al regreso hay una pregunta ya para ti, 311-800-5652, y también, bueno, vamos a seguir hablando de este tema y de por qué estás ahora acá. Perfecto. Estamos hablando de algo finalmente tan mágico, que es como por la decisión de una persona de donar su órgano después de no estar viva, aunque también hay donantes vivos, también. otra persona puede salvar su vida. Tenemos un mensaje al aire. Hola Silvia, gracias por hablar de estos temas, gracias por escuchar la FM. Una pregunta para la invitada. ¿Te cambió la forma de ver la muerte o de valorar el cuerpo humano después de todo esto? A veces creo que no valoramos nuestro bienestar y nuestra salud. Completamente, o sea, a mí primero me cambió, fue una lección dura de vida, claramente. Fue, el cuerpo siempre te va a dar alertas, siempre. Y siempre te va a dar señales. Y si yo hago retrospectiva, yo sé qué momento me dejé de cuidar. ¿Cuándo? Cuando trabajaba como loca y no almorzaba, cuando tenía que mandar 54 cosas y no iba al baño y me aguantaba el tema, cuando un día decidí volverme vegetariana y no era buena vegetariana porque decidí sencillamente dejar de comer proteína.
cuando dejé que mi trabajo se volviera lo número uno, y entonces eso era lo más importante y me dejaba llevar por el estrés. Y ahí todo eso tenía señales, tenía gastritis, tenía, ¿sabes? Pues a mí me dijeron en algún momento, usted tiene el hígado graso. Y tú dijiste, sí, sí, bueno, no pasa nada, pues como soy vegetariana. Y no, eso no era, al contrario, eso no era así. Entonces sí, en este momento, también otra cosa muy importante, y es que yo sí era muy preocupada por cómo me veía, o no, ni siquiera cómo me veía yo, sino cómo me veían los otros. Y ese tema físico de tienes que ser flaca, de tienes que entrar en un tema social para que te acepten, y entonces como, ¿sabes? Nunca estuve satisfecha con mi cuerpo ni cómo me veía. En este momento siento que soy la mujer más feliz del mundo. Me veo mi cicatriz y veo mi cuerpo y me siento feliz. No me interesa nada, como bien. De hecho, no puedo ser nunca más ni vegetariana ni eso, porque sí lo pude haber hecho, pero tenía que haber hecho bien. Ya. ¿Sí? Y para mí ahora, como decía Iván, el yoga es ahora entiendo por qué tenía que haber aprendido a hacer yoga y por qué la respiración era tan importante. Para mí la vida en este momento importa todo, y la muerte la veo con respeto, porque como tú vives, así morirás, ¿sabes? Claro, así como te cuides. Sí. Iván, el momento más difícil. Hubo muchos momentos difíciles, pero yo creo que hubo uno particular, y fue cuando estábamos aquí en Colombia. Yo viajé para el cumpleaños de Antonia, que cumplía 15 años. Fuimos por X o Y razón a un problema que tuvo Paola en su costilla, y fuimos a urgencias a la clínica que le estaba tratando, y le dijeron, te atendemos por urgencias, pero tú ya no te vamos a atender más. Nosotros, ¿pero por qué? Pues porque terminó el contrato con la EPS. Entonces la IPS se desligó de la EPS, y ¿qué hacemos? No, pues quedamos en el limbo. Entonces para mí yo me quebré internamente, porque bueno, ya llevamos más de 2 años en un proceso, en una lista interminable que vimos que es muy complicada a la que se pueda acceder, ¿y ahora qué? Si quedamos en el limbo, ella estaba muy mal, dije, pues hasta aquí llegamos. Yo creo que ese fue como un punto de quiebre para mí muy muy fuerte, donde quedamos en una incertidumbre total. Y bueno, después la historia cambió, afortunadamente. Creo que sí fue el milagro. Apareció otra entidad, otra IPS, nos llamaron, mira, tenemos tu caso, corrimos, y fue lo mejor que pudo haber pasado, realmente. Entonces lo que creímos que había sido algo bueno, como siempre suele suceder, algo malo suele suceder, sí, era lo que tenía que pasar. Alguna vez nos quedan 3 minutos. Vamos a ser muy, muy concisos, pero ¿alguna vez le dijiste gracias a la mamá de tu donante? Sí. ¿Cómo fue eso? Unas amigas mías. O sea, ¿pudiste hablar con ella? No, nunca pude, pero yo creo que estamos conectadas. Sí, porque tengo parte de su ADN conmigo. Tengo parte, yo soy mamá y yo sé, y unas amigas mías hicieron una Eucaristía un día, y yo pude sentir a su hijo y le di gracias a ella. Y para mí el mejor homenaje es vivir la vida y ser feliz y honrar la vida, y ese es el homenaje más grande que yo le haré a ella y a su hijo, siempre. Sí. Bueno. Un mensaje que quiera dejar cada uno de ustedes antes de despedirse, corto. Yo creo que mi mensaje es a las familias, cuando sean estas situaciones y esa responsabilidad de tomar la decisión, que la tomen con amor de familia, porque van a ayudar a otra familia también. La decisión de donar un órgano. Sí, si la persona que falleció lastimosamente no ha tomado esa decisión y está en ellos,
que lo hagan. Es un acto de amor y yo estoy seguro que la persona que se está yendo estaría totalmente de acuerdo con esa decisión. Sí, ¿no? Sí. Además, en este caso, por ejemplo, una mujer con 2 niñas en su adolescencia, Claro. que lo que hizo este acto de amor, porque estoy de acuerdo contigo, un acto de amor puro e incondicional, De acuerdo. Sí. dejar que otra persona viva y viva bien De el acuerdo. tiempo que tiene que vivir y toda su familia. Sí. ¿Y el tuyo? Pues mi mensaje, Y quiero que brevemente nos cuentes cuándo fue que tú empezaste a ver que todas las puertas se abrieron. Eso me lo estabas diciendo en Sí, la pausa, me sí, pareció sí, sí. lindo. Primero eso, pues en el momento en donde yo sentí que todo empezó a fluir fue cuando dije, voy a soltar y voy a entregar todo lo que sea. Me rindo. Me rindo, ya me rindo completamente y yo soy muy creyente y dije, Dios, lo que tú tengas para mí, Que y pase lo que tenga que pase lo que tenga que pasar. Y me rendí de verdad de corazón y dije, que sea lo que tú quieras. Y ocurrió el milagro. Y empezaron a pasar las cosas y a pasar las cosas y a pasar bloqueos. cosas. Ajá. Y llegó el milagro. Llegó el milagro. ¿Corto un mensaje? Sí. Corto de 15 segundos. Nada, a todas las personas que estén pasando por momentos complicados como los que yo pasé, decirles que tengan fe, que tengan mucha fe. Y a todas las personas que por favor donen, que por favor entreguen eso tan valioso que es para las personas que están enfermas, que entre todos acortemos las listas de espera, que le ayudemos a los médicos de este país a trasplantar y a salvar vidas. Gracias Paola, gracias Iván por acompañarnos, por contar su historia. A ustedes gracias por estar ahí oyéndola y viéndola y además por compartir con nosotros sus opiniones y sus preguntas. Mañana será otro día y ya vienen Eddie y Diego a acompañarlos. Un abrazo.